A las primeras horas del domingo 22 de febrero de 2026, algo empezó a sentirse raro en el occidente de México. No fue una explosión, no fue una balacera grabada en video, fue un silencio extraño, pesado, como si varias regiones del país hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. En los primeros minutos no hubo confirmaciones oficiales, solo mensajes cortos, fragmentados, nerviosos. Cierren todo, no salgan. Algo grande pasó en ese lapso breve, casi invisible para quien no sabe leer las señales. Ocurrió lo que durante años se creyó imposible. Nemesio, Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, música, el hombre más buscado del mundo, el jefe máximo del cártel Jalisco Nueva Generación, había caído y no había sido capturado, había muerto. La diferencia entre esas dos palabras lo cambia todo. Durante más de una década, el Mencho construyó algo más que una organización criminal. Construyó un mito, la imagen de un líder inalcanzable, siempre un paso adelante, siempre protegido por capas de seguridad que parecían impenetrables. Un hombre que no daba entrevistas, que no aparecía en público, que se movía como una sombra entre la sierra, los pueblos y los corredores del poder criminal. Música. Para muchos, dentro de su estructura no era solo un jefe, era una constante, algo que simplemente estaba, música, ahí, y no se podía tocar. Y esa mañana esa constante desapareció. El operativo fue rápido, preciso, sin margen para negociación. Cuando las fuerzas federales cerraron el cerco en una zona montañosa de Jalisco, música, no había ruta de escape, no hubo convoys para romper el bloqueo, no hubo rescate de última hora, hubo disparos, confusión y un enfrentamiento música que terminó de una sola manera. El Mencho no salió con vida. Minutos después, mientras la información todavía no se hacía pública, la reacción ya había comenzado, no en los noticieros, sino en las calles. Carreteras bloqueadas, vehículos incendiados, accesos estratégicos cerrados, como si alguien hubiera presionado un botón invisible. No era improvisación, era un reflejo automático, una organización que al perder la cabeza reaccionaba con espasmos de violencia para demostrar que seguía viva. En distintos puntos del país, el mensaje era el mismo, caos, y no un caos desordenado, sino selectivo. Cortar rutas clave, paralizar ciudades, hacer sentir la ausencia del Estado durante música, horas críticas. No se trataba de ganar territorio, se trataba de exhibir poder. Pero lo más importante no estaba ocurriendo en las calles, estaba ocurriendo dentro. Cuando la noticia llegó a las estructuras internas del cártel, no hubo luto, no hubo rezos, hubo incredulidad primero, luego silencio, música y después una ira que no sabía hacia dónde dirigirse. Porque cuando un líder de ese nivel cae, la primera pregunta no es quién sigue, música, sino quién falló. La paranoia se instala de inmediato. Si pudieron llegar hasta él, alguien habló, alguien filtró, alguien se quebró, y en ese momento el enemigo deja de ser solo el gobierno. El enemigo puede estar sentado a tu lado. Es ahí donde comienzan música, las purgas silenciosas, ajustes de cuentas rápidos, desapariciones que no se anuncian, gente que deja de contestar el teléfono, porque en el mundo criminal, la caída de un jefe no solo debilita hacia afuera, y también devora hacia adentro. El CJNG, acostumbrado a operar con una disciplina casi militar, entra en una fase peligrosa, la del vacío de poder. Y los vacíos nunca duran mucho. Mandos medios empiezan a moverse. Plazas importantes se refuerzan por su cuenta. Música. Cada jefe local intenta blindarse, no para atacar, sino para sobrevivir. Mientras tanto, el impacto psicológico se extiende. Durante años se les dijo a miles de jóvenes reclutados que su líder era intocable, que mientras él estuviera vivo nada podía pasarles, que el Estado podía música intentar lo que quisiera, pero nunca llegaría tan arriba. Esa narrativa se rompe en un instante, y cuando un mito muere, lo que música queda es miedo. Miedo real, miedo a que ahora sí cualquiera pueda caer, a que las siguientes horas sean el inicio de una cacería más amplia, es a que los nombres que antes daban seguridad ahora solo sirvan para marcar objetivos. Desde el lado del Estado, el mensaje es igual de contundente. La muerte del Mencho no música es solo un golpe operativo, es una declaración, una forma de decir que ya no hay música, figuras intocables, que la estrategia ha cambiado, que la paciencia se agotó. Pero este tipo de golpes no traen música, calma inmediata, traen reacomodos, traen disputas internas, traen violencia descontrolada, porque cuando una organización pierde a su eje central, la disciplina se fragmenta, y en esa fragmentación aparecen células más pequeñas, menos racionales, más brutales. Eso es lo verdaderamente peligroso de lo que viene ahora, porque sin un liderazgo fuerte que contenga a sus propios hombres, el crimen deja de ser estratégico y se vuelve errático. Secuestros, extorsiones, ataques impulsivos, golpes sin cálculo. Y en ese escenario, quien paga el precio más alto siempre es la población civil. La mañana avanza y el país empieza a entender la magnitud de lo ocurrido. No es una noticia más, no es un capo detenido. Música. Es el final violento de uno de los hombres más poderosos del narcotráfico moderno. Un evento que marca un antes y un después. El Mencho está muerto,
Pero el sistema que ayudó a construir música no desaparece con él. Queda una estructura herida, armada y desorientada. Música. Quedan rivales oliendo sangre. Quedan territorios en disputa. Queda una pregunta que nadie puede responder todavía con certeza. ¿Esto fue el principio del fin o el inicio de algo todavía peor? Conforme avanzaban las horas, música, el país no entró en calma. Entró en una especie de suspensión y un limbo tenso donde todo parecía estar en pausa. Pero en realidad se estaba reorganizando algo mucho, música más grande, porque cuando un capo de ese nivel cae, el reloj del crimen organizado no se detiene. Música acelera. En los círculos internos del CJ comenzó una carrera silenciosa. No por tomar el mando absoluto, eso sería suicida, sino por asegurar la supervivencia inmediata. Las órdenes ya no bajaban de una sola voz, bajaban fragmentadas, contradictorias, cargadas de urgencia. Cierren la plaza, muévanse, no confíen en nadie. En cuestión de horas, la estructura que durante años funcionó como una máquina bien engrasada empezó a crujir. Las casas de seguridad cambiaron de ubicación. Las rutas conocidas dejaron de usarse. Se activaron planes de contingencia diseñados precisamente para este escenario. Pero que nadie esperaba música utilizar tan pronto. Familias completas fueron sacadas de zonas urbanas en movimientos discretos, sin escoltas visibles, sin convoys llamativos. El mensaje era claro. El enemigo ya no estaba solo afuera. En paralelo, los operadores financieros entraron en pánico. Cuentas congeladas, transferencias detenidas, música, efectivo moviéndose de un punto a otro como si el dinero también intentara huir. Cuando el flujo se corta, la lealtad empieza a resquebrajarse. Y en el mundo criminal, una lealtad, música frágil, es una bomba de tiempo. Mientras tanto, en las calles la violencia seguía cumpliendo su función principal, distraer. No se trataba únicamente de venganza, música, se trataba de saturar, de obligar al Estado a dividir su atención. Música, de crear tantos focos de conflicto que fuera imposible concentrar recursos en un solo punto. Camiones atravesados, incendios estratégicos, movimientos rápidos y retirada, música inmediata. Tácticas diseñadas no para ganar, sino para desgastar. Lo que muchos no ven es que este tipo de reacción no nace de la fortaleza, sino del miedo. Miedo a que la caída del Mencho no sea un punto final, sino el primer dominó. Miedo a que las siguientes horas traigan más golpes, más nombres, más funerales silenciosos, porque cuando un líder cae, los rivales no tardan en reaccionar. Otras organizaciones observan en silencio, no intervienen de inmediato, analizan, miren, esperan a que la herida se abra lo suficiente. Y saben que una estructura sin cabeza es vulnerable y que el caos interno es la mejor oportunidad para avanzar sin disparar una sola bala. El territorio que ayer era intocable, hoy se convierte en una invitación y ese es el verdadero campo de batalla que se abre ahora. Música. Dentro del CJNG, algunos mandos intentan imponer orden, otros simplemente se blindan. Nadie, música, quiere ser el siguiente. Nadie quiere destacar demasiado. En estas horas, sobresalir música es peligroso. Mandar demasiado es peligroso. Callar también lo es. Música. La paranoia se vuelve norma. Cada llamada es sospechosa. Cada movimiento es observado. Cada error puede costar la vida. El miedo ya no viene solo del gobierno. Viene del propio música en torno. De la posibilidad de que alguien esté negociando su salida. Y de que alguien esté entregando información a cambio, música de tiempo, dinero o protección. En el lado contrario, el Estado tampoco baja la guardia. Sabe que el golpe es histórico, pero también sabe que los días posteriores son los más delicados. La muerte del Mencho no garantiza estabilidad, garantiza reacción. Por eso se refuerzan puntos estratégicos, se incrementa la presencia militar, se vigilan rutas clave y se blinda lo que no puede permitirse fallar. Es una partida de ajedrez en la que el jaque ya está dado, pero el mate todavía está lejos. La población civil, como siempre, música, queda en medio, encerrada, alertada, viviendo con ese instinto aprendido de saber cuándo no salir, cuándo no preguntar, cuándo mirar al suelo y seguir caminando. Música. Ciudades enteras cambian su ritmo en cuestión de horas. Comercios cerrados, escuelas en pausa, calles que pasan de bulliciosas a desiertas en minutos. Ese es el costo real de estos eventos. No solo los muertos, no solo los titulares. El miedo cotidiano, música, la normalización del encierro, la sensación de que la violencia decide cuándo, música, puedes vivir tu vida. A medida que cae la noche, el país no duerme tranquilo. Hay una calma tensa, artificial, sostenida por la expectativa de lo que pueda pasar, porque nadie ignora que lo que viene después de la caída de un líder no es silencio, es reconfiguración. El Mencho ya no está, pero su ausencia pesa más que su presencia. Ha dejado un hueco que muchos querrán llenar y que pocos podrán sostener. Y en esa lucha, el derramamiento de sangre no música es una posibilidad, es una probabilidad. La historia demuestra que, música, estos momentos no se miden en horas, sino en semanas, semanas de ajustes, de traiciones, de alianzas que duran lo que dura una música noche. Semanas donde el crimen organizado
define sus fronteras y el Estado, música, intenta imponer las suyas. Estamos en el inicio de esa fase, una fase donde el ruido baja por momentos, pero la tensión nunca desaparece, donde cada día sin noticias es en realidad una preparación silenciosa para el siguiente estallido. Porque cuando cae un hombre como el Mencho, lo que muere no es el problema, es la ilusión de control, y lo que viene después casi siempre es peor. Con el paso de las horas, algo empieza a quedar claro para quienes observan desde dentro y desde fuera. La muerte del Mencho no ha apagado el fuego, lo ha desordenado, y un fuego desordenado es siempre más peligroso que uno controlado. Música. En las zonas donde el CJNG había impuesto una disciplina férrea, comienza a notarse un cambio sutil pero inquietante. Música. Ya no hay una cadena de mando incuestionable. Las órdenes llegan tarde o llegan duplicadas o llegan desde voces, música, distintas que se contradicen entre sí. Esa falta de claridad en un mundo donde la obediencia es supervivencia genera errores, y los errores aquí se pagan con sangre. Música. Los jefes de plaza empiezan a tomar decisiones sin consultar. Algunos refuerzan su territorio con una violencia innecesaria, intentando demostrar fuerza ante un vacío que los aterra. Otros hacen exactamente lo contrario. Bajan el perfil, esconden armas, música, reducen movimientos esperando pasar desapercibidos mientras la tormenta azota a otros. Ambas estrategias son señales de lo mismo. Nadie se siente seguro. Y a la figura del Mencho, incluso muerto, sigue presente. Su nombre circula como advertencia, música y como recuerdo. Para algunos es una excusa para justificar excesos, para otros una ausencia imposible de llenar. Porque no todos los líderes criminales son iguales. Algunos mandan por miedo, otros por dinero. El Mencho mandaba por control absoluto, y ese tipo, música de control, no se hereda fácilmente. En los niveles más bajos de la organización, el impacto es todavía más crudo. Sicarios jóvenes, muchos de ellos reclutados bajo la promesa de protección, música y estabilidad dentro del cártel, empiezan a dudar. Por primera vez se dan cuenta de que la vida que eligieron no tiene un centro sólido, que el hombre al que les dijeron que nunca caerían cayó, y eso quiebra algo por dentro. Algunos desertan en silencio y otros se vuelven más violentos como mecanismo de defensa. Cuando el miedo no se puede verbalizar, se dispara. Y esa es la fase más peligrosa para la población civil, cuando quienes portan armas ya no responden a una estrategia, sino a una emoción. Mientras tanto, en el tablero más amplio, otros actores observan con atención quirúrgica. No se trata solo de cárteles rivales, se trata de redes de tráfico, de intermediarios internacionales, de rutas que necesitan estabilidad para seguir funcionando. La caída del Mencho genera incertidumbre incluso fuera de México, porque el CJNG no era solo una estructura local, era una pieza clave en un engranaje transnacional. Esa incertidumbre empuja a movimientos discretos, cambios de alianzas, comunicaciones cifradas que se reactivan, contactos que se retoman después de años. Todos preguntan lo mismo. Aunque nadie lo diga en voz alta, ¿quién manda ahora? Y la respuesta por ahora es inquietante. Nadie manda del todo. En el lado del Estado la presión tampoco disminuye. Saben que este es el momento más delicado, que una retirada ahora sería interpretada como debilidad, que cada hora sin presencia es una oportunidad para que el crimen reorganice sus piezas. Por eso la vigilancia continúa. Por eso los operativos no, música, se anuncian, pero se sienten. Por eso el mensaje se mantiene firme, aunque el ruido mediático empiece a bajar. Pero incluso con esa presión, hay algo que el Estado no puede controlar del todo: el tiempo. Porque el crimen organizado sabe esperar, música, sabe esconderse, sabe adaptarse. Y cuando pierde a un líder, no siempre intenta reemplazarlo de inmediato. A veces prefiere fragmentarse, volverse más impredecible, música más difícil de rastrear. Eso es lo que muchos temen ahora. No un CJNG unido bajo un nuevo jefe, música, sino varios fragmentos operando con menos reglas, menos límites y más necesidad de demostrar poder. Una violencia menos visible, pero más constante, más cercana, más cotidiana. Música. Las ciudades que hoy respiran con cautela lo saben. La gente lo intuye. Por eso las conversaciones cambian. Por eso los silencios se alargan. Por eso hay miradas que evitan cruzarse. Porque cuando el equilibrio criminal se rompe, nadie sabe exactamente cuándo volverá a estabilizarse ni a qué costo. La muerte del Mencho pasará a los libros como música, un evento histórico, como un golpe contundente, como una victoria operativa. Pero en las calles, en las colonias, en los pueblos que han vivido bajo la sombra del cártel, no, la sensación es otra. Es la de estar entrando en terreno desconocido, un terreno donde el viejo orden ya no existe. Música, pero el nuevo todavía no se ha definido. Y en ese espacio intermedio donde el poder se disputa y el miedo manda, es donde suelen escribirse los capítulos más oscuros. Porque cuando cae un rey no llega la paz, llega la lucha por el trono, y esa lucha casi nunca se libra en silencio. El impacto de la caída del Mencho deja de ser una explosión y se convierte en una grieta que no
no se ve desde fuera, pero que se ensancha por dentro. El tipo de fractura que no hace ruido inmediato, pero que termina partiendo estructuras enteras. En los pasillos invisibles donde se toman las decisiones, música criminales, el nombre del Mencho empieza a usarse en pasado, y eso para muchos es más aterrador que la noticia inicial. Y porque decir su nombre en pasado significa aceptar que el centro ya no existe, que el punto de referencia se ha ido. Y cuando eso ocurre, cada quien empieza a medir fuerzas, no con el enemigo, sino con los que están más cerca. Las reuniones ya no son largas, no hay discursos, no hay planes a largo plazo. Hay instrucciones rápidas, secas, diseñadas solo para sobrevivir las siguientes 24 horas. El horizonte se acorta, la visión, música estratégica se reduce, y cuando el crimen pierde perspectiva se vuelve impulsivo. Empiezan a aparecer señales que antes no, música, existían. Pequeños desacatos, órdenes que se cumplen a medias, gente que desaparece sin explicación y nadie pregunta por ella, porque preguntar implica tomar partido, y tomar partido en este momento es peligroso. La ausencia de un líder fuerte también rompe algo más profundo, o la narrativa de protección. Durante años, muchos dentro del cártel creyeron que mientras obedecieran, mientras fueran útiles, alguien los cuidaría. Esa idea se evapora. Se dan cuenta de que ahora están solos, que si caen, nadie va a mover un dedo por ellos. Música. Y ese descubrimiento cambia el comportamiento de cualquiera. Algunos intentan salir, otros buscan acercarse a grupos rivales, otros se radicalizan. Es una dispersión silenciosa, pero música constante, como arena que se escapa entre los dedos. En los territorios más disputados, la tensión sube un escalón más. Los límites que antes estaban claros empiezan a borrarse. Donde antes había acuerdos tácitos, ahora hay provocaciones. Donde antes había respeto, ahora hay pruebas de música-fuerza. No necesariamente grandes enfrentamientos, sino pequeños choques diseñados para medir la reacción música del otro. Es un juego peligroso porque cada prueba puede convertirse en una guerra abierta. Mientras tanto, el miedo se filtra en la vida diaria, no como pánico, sino como precaución, música extrema. La gente aprende a leer el ambiente, a notar cuando una calle está demasiado música vacía, cuando un negocio cierra antes de tiempo, cuando una patrulla pasa más de lo normal. Son señales que no aparecen en ningún comunicado, pero que todos entienden. La caída del Mencho también deja al descubierto algo que durante años, música, se evitó mirar de frente, lo frágil que es el equilibrio. Durante mucho tiempo, el orden criminal funcionó porque había reglas claras impuestas por la violencia. Sí, pero reglas al fin y al cabo. Sin ese eje, lo que emerge no es libertad, es anarquía. Y la anarquía armada es el peor escenario posible, porque en ella cada actor actúa por cuenta propia. Cada grupo decide que es aceptable y que no. Cada arma responde a una emoción distinta. No hay contención, no hay cálculo fino, solo reacción. Es ahí donde el Estado enfrenta su desafío más complejo, no perseguir a un líder, sino contener un ecosistema fragmentado, un ecosistema que no tiene rostro, música único, ni nombre claro, ni estructura fija, un enemigo difuso, música más difícil de anticipar, más difícil de neutralizar. La narrativa oficial puede hablar de victoria y operativamente lo es, pero en el terreno la realidad es más ambigua. La muerte del Mencho no cierra una etapa, abre varias al mismo tiempo. Algunas de ellas se desarrollan en silencio, otras explotan de forma impredecible, y todas tienen algo en común. Si nacen del vacío que dejó una figura central. Con el paso del tiempo, ese vacío empieza, música, a ser disputado, no con un anuncio, no con una proclamación, con movimientos pequeños, con lealtades compradas, con traiciones pactadas, con promesas que duran lo justo para servir a un objetivo inmediato. Es un proceso lento pero inevitable, porque el poder no tolera espacios libres. Siempre alguien intenta ocuparlos. La pregunta ya no es si habrá un nuevo liderazgo, sino cómo será. Si será uno que intente reconstruir una jerarquía o varios que prefieran operar en la sombra, si buscarán imponer orden o explotar el caos, y sobre todo cuánto daño harán en el intento. En este punto la historia demuestra algo incómodo. Los periodos posteriores a la caída de grandes capos suelen ser más sangrientos que su reinado. No porque el nuevo poder sea más fuerte, sino porque es más inseguro. Y la inseguridad cuando se música mezcla con armas siempre se traduce en violencia. El Mencho gobernó desde el miedo, pero también desde el control. Sin él, música, queda el miedo. Sin control. Y ese es el escenario que ahora se despliega lentamente, día tras día, mientras el país intenta volver a la normalidad. Música, sabiendo en el fondo que esa normalidad ya no es la misma. Porque aunque el nombre del Mencho empiece a desaparecer de los titulares, su sombra sigue ahí, no como presencia, sino como música, ausencia. Una ausencia que pesa, que desordena, que empuja a otros a cometer errores. Errores que tarde o temprano vuelven, música, a sentirse en la calle. El verdadero efecto de la muerte del Mencho no se mide en los días de caos inmediato, sino lo que ocurre cuando ya no hay cámaras apuntando, cuando la presión mediática se disipa y cada actor vuelve a operar desde la sombra.
sombra. En ese silencio, música posterior, el crimen organizado hace lo que mejor sabe hacer: adaptarse. Las alianzas se redefinen. Los viejos acuerdos se rompen sin anuncio previo. Algunos territorios cambian de manos sin que nadie dispare un solo tiro, simplemente porque el miedo cambia de bando. Otros, en cambio, música, se convierten en campos de prueba donde distintos grupos miden fuerzas con ataques rápidos, brutales, diseñados para enviar mensajes más que para conquistar. El vacío que dejó el Mencho empieza a llenarse no con un hombre, sino con varios. Mandos medios que antes obedecían ahora toman iniciativa. Figuras que antes eran invisibles buscan reconocimiento. No hay un nuevo rey, hay aspirantes. Y cuando hay aspirantes armados, la violencia, música, se multiplica. En los niveles más bajos, la descomposición es aún más evidente. Sicarios, música sin paga regular, células que ya no reciben instrucciones claras, jóvenes armados que toman decisiones impulsivas porque nadie les explicó otra forma de sobrevivir. En ese contexto, el delito se vuelve más errático, más cercano, más cotidiano. La extorsión deja de ser selectiva, el secuestro deja de seguir música, reglas, el miedo se descentraliza. El Estado, consciente de este riesgo, mantiene música, la presión. No puede permitirse retroceder, no puede dar la impresión de que el golpe fue un evento aislado, pero también sabe que no existe música, una victoria definitiva, que cada avance genera una reacción, que cada líder abatido abre nuevas fracturas. La guerra cambia de forma, pero no desaparece. La figura del Mencho empieza a transformarse en relato, en historia contada en voz baja, en advertencia. Para algunos, un ejemplo de poder absoluto que terminó de la única manera posible. Para otros, una señal clara de que nadie, por más protegido que esté, es inmune. Y ese mensaje es quizás el más potente de todos, porque durante años el narcotráfico mexicano se sostuvo sobre una idea peligrosa, la de la impunidad eterna, la de líderes que envejecían en la sombra, acumulando poder sin pagar consecuencias reales. La muerte del Mencho rompe esa narrativa de forma violenta y definitiva. No significa que el problema esté resuelto, no significa que la violencia vaya a desaparecer, pero sí significa algo fundamental. El mito de la intocabilidad ha sido herido, y cuando un mito cae, y en música, el sistema que lo rodea entra en crisis. El país avanza como siempre, entre la memoria corta y la urgencia del presente. Nuevas noticias ocupan los titulares, otras tragedias reclaman atención, pero en ciertos territorios la gente sabe que algo cambió para siempre, que el equilibrio que conocían, por brutal que fuera, ya no existe. Ahora viven en una transición peligrosa, una etapa donde el poder, música, se disputa sin reglas claras, donde el miedo no tiene rostro único, donde la violencia puede aparecer sin previo aviso. El Mencho está muerto, eso es un hecho, pero la historia que deja atrás no se cierra con él. Continúa en cada decisión que toman quienes música intentan ocupar su lugar, en cada error cometido por una estructura sin centro, en cada noche en la que una ciudad vuelve a quedarse en silencio, preguntándose si ese silencio es calma o preludio. Porque en esta guerra, el final nunca llega de golpe, llega en fragmentos, y lo que estamos viviendo ahora es solo uno de ellos. Manténganse atentos porque lo que viene después de la caída de un hombre así rara vez trae paz, trae consecuencias,